Bueno, antes de empezar con esto, quiero decirles feliz Nochebuena. Perdón por la inactividad, pero es que estuve estudiando hasta estos últimos días y no pude hacer mucho contenido para la plataforma. Aún así, subí en un short un análisis barra predicción de la final del Trofeo de Campeones. Sí, sé que no hice el análisis del partido, pero medio no tuve tiempo. Así que bueno, para empezar a solventar un poco la actividad, voy a hacer un análisis de quién tuvo peor año entre Boca y River. Así que antes de comenzar, les voy a pedir que si les gusta, le den like y que se suscriban, que es totalmente gratis. Así que bueno, voy a empezar. La verdad es que River y Boca tuvieron años nefastos. Los dos. Este año, entre hinchas de River y Boca se pelearon para ver quién perdía más, en vez de ver quién llegaba más lejos. La verdad es que fue un año deplorable para ambos, con participaciones paupérrimas en múltiples torneos. Así que voy a analizar un poco la trayectoria de estos equipos a lo largo del año. Vamos a empezar por River, que River ya para empezar tuvo una inversión en su plantel de 100 millones de dólares. Es una locura, es el doble de lo que se planteó en un principio en la comisión directiva, que en la comisión directiva se habían planteado 50 millones de dólares, pero después se pidió duplicar ese, ese monto estipulado y bueno, se avaló y se subió a 100 millones. ¿Qué trajeron con esos 100 millones de dólares? Trajeron a Enzo Pérez, que la verdad no es el mismo Enzo Pérez que salió campeón en Madrid, ¿no? Es otro Enzo Pérez este. Martínez Cuarta, que no jugó mucho, la verdad. O jugó, pero alternó no buenas y malas. Montiel, la verdad es que un buen refuerzo. Sí, buen refuerzo de Montiel, la verdad. Después trajo a Galopo, Rojas, Tapia. Ay, ¿me puede decir dónde está Tapia? Yo no sé dónde está Tapia, la verdad. Después trajo a Salas, que Salas arrancó bien, Salas, pero después empezó a pincharse. Lo único destacable de Salas es el gol ante Racing. Después ya, cuando analicemos los partidos, vamos a irnos dando cuenta. Después trajo a Portillo, Galarza Fonda. No sé, no hizo un buen mercado de pases River, sabiendo que tiene que jugar un mundial de clubes, ¿no? La verdad es que se gastó 100 millones, pero se gastó 100 millones en jugadores malos, que no tuvieron su mejor rendimiento en el año. Y por el lado de Boca, Boca trajo a Marchesín, que tuvo buenas y malas Marchesín, la verdad. Hubo partidos donde estuvo muy bien, como en Perú con Alianza Lima, pero después Marchesín tuvo cada error de mamita querida, ¿no? Trajo a Ander Herrera, que Ander Herrera empezó a jugar a lo último recién, porque se la pasó todo el año lesionado. Se lesionó a principio de año, se lesionó en el Mundial de Clubes, y bueno, se la pasó de lesión en lesión, ¿no? Después trajo el chileno Palacios, que no me gustó para nada el año del chileno Palacios, la verdad que fue un año horrible del jugador. Trajo a Velasco, que Velasco prometía, un jugador proveniente de la MLS, si no me equivoco. Y bueno, para mí queda muy marcado por el penal fallado en fase de Libertadores, ¿no? Después trajo a Bataglia. Bataglia, lo que vi de Bataglia me gustó, la verdad. Y después trajo a Malcolm Braida, a Ayrton Costa y Pellegrino para el Mundial de Clubes, que la verdad no me parecen refuerzos para ir a jugar un Mundial de Clubes. Y por último cierra la compra del mercado de pases con Paredes, que Paredes salva un poco lo que es el año de Boca. Quieras o no, la verdad es que la incorporación de Paredes fue muy buena. Eh, Obviamente que un campeón del mundo te va a jerarquizar el equipo. Y para mí, este Paredes le devolvió un poco la competitividad a Boca porque
Paredes lo único que jugó fue el clausura y lo jugó muy bien. Pero bueno, ese es el análisis de los refuerzos. Ahora, yendo a lo deportivo, ¿no? River empieza el año perdiendo una Supercopa Internacional contra Talleres de Córdoba, muchachos. Talleres de Córdoba. River desvirgó a Talleres, le dio su primer Copa Nacional, porque la verdad de internacional esta Supercopa no tiene nada. Lo único internacional que se fue a jugar a Paraguay. O sea, River movilizó hinchas a Paraguay para perder por penales. En esa tanda de penales, Armani que ataja dos y que River erra cuatro. Montiel erra, Colidio erra, Galopo erra. O sea, cuando Armani atajó penales, River erró. Y erró un montón. Después Benavides termina metiendo el penal definitivo y termina sacando a un Talleres campeón. Que después de jugar 120 minutos absolutamente nada. Con un Talleres metido atrás y con un River no jugó a nada. Ese River. Sacando a Mastantuono que estaba siendo el mejor de la cancha en ese partido. La verdad es que lo de Gallardo no se entendió en ese partido el planteo que hizo. Porque tenía absolutamente todo para ganar esa final y un nuevo título. Lo que podía presumir el hincha, ¿no? Porque esta copa, la verdad que no se festejan. Pero el hincha sí va a festejar salir campeón. Pero no lo pudo hacer. Porque se fueron a Paraguay con 40 grados de calor en febrero. Creo que jugaron en febrero. Y van y pierden. La verdad es que decepcionante lo de la Supercopa Internacional. Lo mismo yendo para la vereda de enfrente. Boca perdiendo en fase 2 con Alianza Lima de Perú. Que la verdad es que no sé qué es peor. Porque quedarte afuera de fase 2 de Libertadores te deja sin jugar ni siquiera Copa Sudamericana. Te deja sin competencia continental a lo largo del 2025 perder en fase 2. La verdad es que la ida en Perú tuvo Alianza Lima para ganar 4-0 si no fuese por esa actuación destacada de Marchesín. Que Marchesín es uno de los pocos partidos que jugó bien, vamos a ser sinceros. Ese día a Marchesín lo salvó a Boca de comerse 4 goles fácil. Pese a que en la previa Boca es superior a Alianza Lima. Después en la vuelta Boca tuvo para ganarlo. Es más, ese partido lo gana 2-1. Lo pudo haber liquidado y haber evitado la tanda de penales en el último segundo. Pero bueno, Cavani siendo Cavani. Porque no trajeron un 9 como la gente. Porque Boca no tiene un 9 como la gente. Boca tiene a Cavani, tiene a Merentiel que tuvo unos destellos. Merentiel y Jiménez más de lo mismo. Cavani ni siquiera tuvo destellos y lo puso a jugar Gago. Una vuelta en fase 2 de Libertadores con Alianza Lima perdiendo. Porque ese partido lo jugó casi que todo perdiendo. Porque si bien Boca se pone en ventaja rápido, Alianza Lima se lo empata con un gol de cabeza de Barcos. Porque Boca no sabía marcar en ese momento. Y entonces lo termina pagando con un gol de Zenón también. Porque el primero venció gol en contra, el otro fue de Zenón de arremetida. Le tuvieron que hacer un gol de arremetida a Alianza Lima. Y después, bueno, lo que pasó de los penales que quedan eliminados. Después viene el Superclásico en el torneo de apertura que lo gana River. 2-1, goles de Mastantuono y Driussi para River, Merentiel para Boca. Que ese partido fue el detonante de la renuncia de Gago. Una renuncia más cantada que despacito la renuncia, porque el equipo de Gago no estaba jugando a nada. No jugó a nada ese equipo. No podía creer yo cuando lo veía. Y bueno, y después ya en los playoffs de apertura,
Ambos quedan eliminados en cuartos. Boca queda eliminado de local, al igual que River. Boca queda eliminado con Independiente. Con todo respeto a la historia de Independiente, a las 7 Libertadores, al Rey de Copa. Pero Independiente, el Independiente de este 2025 no jugó a nada. A nada jugó Independiente este 2025. Y fue a la Bombonera y le ganó a Boca, porque a ese Boca le ganaba a cualquiera. Ese Boca de Ron en un interinato que no jugaba absolutamente nada. Que ese Boca estaba cerca de cerrar a Miguel Ángel Russo. Y por el lado de River queda fuera con Platense, de local también, por penales. Muchachos, hay que ser sincero, esta eliminación de River para mí es peor que la de Boca. Y lo digo y me hago cargo. Esta eliminación es peor. ¿Por qué? Porque fuiste perdiendo todo el partido prácticamente, o más bien todo el segundo tiempo, ¿no? Le tuviste que robar a Platense en ese lateral que era para Platense, se lo cobran a River, después cobran el penal, que está bien cobrado, que lo hace más tantuono. Pero ese lateral nunca existió, por ende nunca tendría que haber existido ese penal, ¿no? Y después vas a los penales y perdés de local. Y ese Platense después sale campeón. Y ese Platense es recordado por eliminar a los grandes, ¿no? Y siempre de visitante. La verdad que un torneo apertura desastroso para ambos. Pero en el transcurso yo te diría que fue peor Boca, pero en la instancia de eliminación termina siendo peor River. Entonces la verdad no sé, no sabría bien decirte cuál es peor que otro. Así que bueno, pasando ya si siquiera al torneo más importante, ¿no? Que tuvieron estos dos equipos, porque ambos jugaron Mundial de Clubes en Estados Unidos a mitad de año. River jugó contra el Urawa Red Diamonds, que le ganó. Ya si no le ganás a un equipo japonés, es que te tenés que ir de Estados Unidos, ¿no? No le pudo ganar un equipo mexicano, River. México, que no sabe jugar al fútbol. Y va a River y no le puede ganar. Porque Borja no le hace un gol ni al arco iris. Y va contra Monterrey, que con todo respeto atajaba a Esteban Andrada en ese Monterrey. Tenía a Sergio Ramos, sí, pero atajaba a Andrada. Y va a River y no le puede hacer un gol, terminan saliendo 0-0 en un partido espantoso. Y después va y pierde con el Inter, que bueno, es lo lógico. Pero para mí River en ese grupo tenía todas las de pasar segundo. Por detrás del Inter, todo lo que quieras, pero tenía que pasar segundo. Pero terminó pasando el equipo mexicano. Y la verdad es que River, ahí es donde yo digo, hizo todo mal River en el Mundial de Clubes. Del mercado de pases viene haciendo todo mal en ese Mundial de Clubes. Y va y empata con un equipo mexicano. Yo no lo puedo creer. Es lo peor que pudo haber pasado en ese Mundial de Clubes. Y después Boca que la tenía nada. Para mí Boca, el grupo de Boca era imposible que avance. Porque ya tenía dos europeos. Si bien la ilusión siempre está, Boca era imposible que pase su grupo. Pero dio la cara Boca. Siento que Boca hizo un mejor Mundial de Clubes que River. Pese a no ganar. Pese a no ganar. Porque River ganó uno, Boca no ganó. Pero después pasa que Boca termina empatando con el Auckland City. Y eso la verdad es que echa un poco para atrás el análisis. Pero siento que contra los europeos Boca dio la cara porque le empata al Benfica. Que le pudo haber ganado porque Boca es un equipo pelotudo. Era un equipo pelotudo en ese entonces porque eran los primeros partidos de Russo. Pero siendo sincero, un equipo pelotudo. Palacios nunca pudo haber hecho ese penal. Y después nunca pudo haber cabeceado solo Tamendi. Los dos goles que hace Boca, que le hacen a Boca, perdón, es increíble. Teniendo una ventaja de 2-0 no lo podés aprovechar y con uno de más. Eso es increíble. Que no pudiste sostener un 2-1.
Boca le ganó 2-1 al Real Madrid y no le pudo sostener un 2-1 a Benfica, ¿no? Es un espanto lo que pasó ese partido. Después contra el Bayern, bueno, el Bayern es el equipo más fuerte que le pudo haber tocado a Boca. Y le hizo un gol. Le hizo un gol. Un muy buen gol. Un gol bien hecho de Merentiel. Pero después en los papeles era lo lógico que iba a perder. Pese a que termina perdiendo sobre la hora, pudiendo rescatar un empate, pero qué sé yo. En una de esas, ¿quién te dice, no? Qué sé yo. Y bueno, después ya el fracaso de Auckland, que no le pudo ganar a 11 amateurs, con todo respeto. Que el mismo Russo había dicho, es un equipo semi. Entonces, Russo, vos subestimaste. Perdón, estás en el cielo, Russo, ¿no? Pero subestimaste al Auckland, no le pudiste ganar. ¿Qué querés que te diga? Con un plantel infinitamente superior al de los ferreteros, al de los profesores, al de los maestros, al de los jardineros, qué sé yo. Después, ya Boca tuvo otra eliminación dura, perdiendo contra Atlético Tucumán en 16avos de final. Boca, con todo respeto, no podés quedar afuera en esta fase. Te lo digo bien, Boca, pero contra Atlético Tucumán no te podés quedar eliminado. De la manera en que quedaste eliminado, ¿no? Porque ibas perdiendo 2-0. Después Cavani hace un gol en la última. Ya en los primeros partidos de Paredes eran. Y vos quedás afuera. No, Boca. La verdad es que no es así, Boca. Es un desastre. A ver, esta eliminación. Y la estoy pasando medio por arriba porque no me acuerdo del partido, ¿eh? La estoy pasando medio por arriba, pero no me acuerdo. Pero ya el hecho del título de 16avos, eliminación, Copa Argentina contra Atlético Tucumán, da mucho que hablar, ¿no? La verdad es que Boca no se puede quedar afuera en esta instancia. Después, River queda afuera en cuartos con Palmeiras, que era lo lógico, era lo lógico. Ahora, los modos de quedar eliminado. La verdad que no puedes quedar eliminado comiéndote 5 goles en el global. Porque Gallardo en la ida regaló el planteo en el primer tiempo. Si bien en el segundo buscó hasta que hizo un gol de rebote. Después fue a Brasil ya con presión de tener que ganar. Y lo empieza ganando porque Gallardo plantea bien el partido, plantea muy bien. El gol de Salas, otro gol recordado, la verdad. Allá en los primeros minutos en Palmeiras. Pero después el equipo de Gallardo se vino a pique después del empate, ¿no? Después River, si bien buscó, era un partido muy de ida y vuelta. Se jugó ese partido sin mediocampo. La verdad es que no te podés comer 5 contra Palmeiras siendo River. Porque siendo River tenés que pelear, pero River no peleó, siendo sincero. River no peleó. Y después River queda fuera en semis de Copa Argentina contra Independiente Rivadavia. Con todo respeto Independiente Rivadavia, porque después fue un merecido campeón. Pero River venías de ganarle a Racing con el partido del Morbo de Maxi Salas. Y después vas contra Independiente Rivadavia y no estuviste a la altura en ningún momento de ese partido. Porque los refuerzos que vos trajiste nunca estuvieron a la altura. Galopo que agarra ese penal que lo patea cancherito. ¿Quién te pensaste que sos, Galopo, para patear el penal así? Y Borja también erra el penal. Y después va y erra el penal contra Gimnasia. No, la verdad, no. Yo me acuerdo de ese partido y la verdad que fue un desastre River en ese partido. Y después encima el jugador que le da la clasificación Independiente Rivadavia es Sebastián Villa. Alguien que te bailó todo el tiempo en Boca. Que te hizo un gol en el Monumental. Dale, Gallardo, media pila. En ese partido tendrías que haber renunciado. Y después, en los playoffs del Clausura, perdón, me estoy olvidando del Superclásico en la Bombonera. Porque Boca en el Clausura tuvo
una subida gracias a Paredes tremenda. Una subida de nivel futbolístico. No fue mucha, pero fue notoria, la verdad. Se notó que ese Boca mejoró con Paredes. Y eso se vio reflejado en el Superclásico. Porque River venía así y Boca venía así. Y entonces la verdad es que ese clásico lo termina garchando totalmente a River. Porque Ceballos tuvo un partido excepcional. Porque la línea de 5 no funcionó para nada. Entonces, la verdad, fue un desastre ese River del segundo semestre. Que tendría que haber renunciado para mí Gallardo. Y la renovación para mí fue algo como para decir, no, acá hay que bancar. No importa el resultado, acá hay que bancar. Pero a De Michelis la verdad que lo echaron por menos. Y ya después en el playoff del clausura, River queda eliminado prematuramente contra Racing. Pese a que empezó perdiendo, después hizo buenos cambios Gallardo en ese partido porque lo da vuelta, pero después mete a Galarza Fonda que tuvo ese error en el tercero de Racing imperdonable. Galarza Fonda nunca tendría que haberse puesto la camiseta de River. Gallardo vio a Galarza Fonda jugar, la verdad es que no sé, esto me lo hace dudar mucho. Y termina perdiendo feo, pues de última lo mandaba a la largue. Y en el alargue tenías un cambio más y quién te decía, ¿no? Pero bueno, Racing eliminó a River y Racing eliminó a Boca. Que Boca venía jugando bien los playoffs, pasando así medio... Ya los cuartos lo había pasado medio de pedo. En octavos un poco más de lo mismo, aunque con más margen. Y después contra Racing que no jugó absolutamente nada. Y desvirgó a Maravilla que venía de no sé cuántos partidos sin hacer un gol y va y le hace un gol a Boca en la Bombonera. Así que la verdad, si tengo que dar una opinión, el 2025 de Boca para mí termina siendo un poco peor, pero River termina peor el año. Entonces digamos que para mí es como un semestre para cada uno, más o menos haciendo el promedio, ¿no? Así que ese es como mi análisis, pero no sé, no sabría bien qué decirte. Porque la verdad es que los dos tuvieron un año para el olvido. Espero que en el 2026 los dos hagan borrón y cuenta nueva y se pongan las pilas. Ya River el año que viene juega Sudamericana. Que para mí River tiene la obligación de ganar la Copa Sudamericana. Y Boca tiene la obligación de competir en Libertadores. Porque ya este año arranca en fase de grupo, no arranca en fase 2. Acá Boca tiene que competir. Más siendo cabeza de serie. Así que, nada. Ese fue mi análisis del año de River y Boca. Si les gustó, pongan like, suscríbanse. Y nada, nos vemos en la próxima.